Hola amigos, vamos a resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Me dice 3 veces la tangente cuadrado de x menos 2 secante cuadrado de x más 1 igual a 0. Me dice que la x que tengo que encontrar tiene que estar dentro de 0 y 360 grados. Bien, lo que tengo que tratar de hacer siempre en mis ecuaciones trigonométricas es tratar de que estén en función a una razón trigonométrica, es decir, todo que se vuelva a una función. Y para esta ecuación voy a recordar lo siguiente. Voy a partir de la identidad fundamental de trigonometría que me dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Y si divido a esta ecuación principal entre coseno cuadrado de x, tendré lo siguiente: seno cuadrado entre coseno cuadrado, voy a tener a la tangente cuadrado de x más coseno entre coseno va a ser igual a 1. Y 1 dividido entre coseno, la inversa del coseno va a ser igual a la secante cuadrado de x. Y ahora si yo divido a esta, es la fundamental, entre seno cuadrado de x, entre seno cuadrado de x, seno entre seno voy a tener igual a ¿cuánto? A 1 más coseno entre seno va a ser igual a la cotangente, cuadrado de x, y 1 dividido entre seno va a ser igual a la inversa del seno, que va a ser igual a cosecante cuadrado de x. Bien, entonces a mí ¿cuál me va a servir para poder reemplazar acá? Me va a servir lo que va a ser secante cuadrado de x, ¿no? Secante cuadrado de x. Por lo tanto voy a tener en mi ecuación 3 tangente cuadrado de x menos 2 veces la secante, pero la secante es tangente cuadrado de x más 1. Tangente cuadrado de x más 1. Bien, más este otro 1 de acá, y igual a ¿cuánto? A 0. Voy a simplificar, voy a distribuir este menos 2 a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Voy a tener 3 tangente cuadrado de x menos 2 por la tangente va a ser igual a menos 2 por la tangente cuadrada de x, menos 2 por 1 va a ser igual a menos 2 más 1 igual a ¿cuánto? A 0. 3 menos 2, porque tienen la misma parte literal, ¿sí? 3 menos 2 va a ser igual a ¿un qué? A un tangente cuadrado de x. Y acá menos 2 más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Menos 1, igual a 0. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense que acá yo puedo utilizar una diferencia de cuadrados, pero ¿de dónde? Se supone que acá este 1 tiene un cuadrado y acá tangente tiene un cuadrado también. Se supone que 1 tiene un cuadrado y x, perdón, o tangente de x tiene también elevado al cuadrado. Esto me hace recuerdo a que, además, tangente cuadrado de x, ¿sí? Esto vamos a recordar, tangente cuadrado de x es lo mismo si yo coloco acá tangente de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces acá voy a tener una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados será entonces tangente de x menos 1 por la tangente de x más 1 igual a ¿cuánto? A 0. Voy a igualar a 0 cada uno de mis paréntesis. Esto lo voy a igualar a 0
y ese también lo voy a igualar a 0. Si igualo a 0 tangente de x menos 1, tendré lo siguiente. Tendré tangente de x igual a ¿cuánto? A 1. Y en este otro caso voy a tener tangente de x igual a menos 1. Entonces, lo que tengo que recordar es lo siguiente. Cuando la tangente de algún ángulo va a ser igual a 1 y 1 positivo. Entonces, yo sé que la tangente de 45 va a ser igual a 1, porque ya lo habíamos visto en anteriores videos, como ya la tangente de 45, ¿no? La tangente de 45 va a ser igual a 1. O sea, x va a ser igual a 45 grados. Bien, vamos a graficar esto acá. Miren, esto va a estar en el primer cuadrante, esto va a ser segundo cuadrante, esto va a ser tercer cuadrante y cuarto cuadrante. No se olviden eso nunca. Acá, si hablamos en grados sexagesimales, vamos a tener los 0 grados. Acá vamos a tener los 90, los 180, los... ¿cuánto sería? 200, exacto, 270. Y los 360 grados. Bien, tengo que recordarme también que para encontrar las otras soluciones de mi ecuación trigonométrica, lo siguiente, fíjense, en el primer cuadrante voy a tener un ángulo alfa, en el segundo voy a tener un ángulo de 180 menos alfa, en el tercero voy a tener 180 más alfa, esto ya les había indicado, ¿no? Y 360 menos el alfa. Bien, como me dice que va a ser tangente de 45, es decir, me dice que desde acá hasta la mitad aproximadamente de este sector circular voy a tener voy a trazar una línea, ¿sí?, que me indique que 45 grados, ¿sí?, la tangente de 45 grados va a ser igual a la unidad, Entonces yo me tengo que acordar de lo siguiente. La tangente, ¿dónde es positiva? Porque la tangente de 45 me dice que tiene que ser primero positiva. La tangente de 45 es positiva en qué cuadrantes. La tangente, ¿sí?, es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. En el segundo y en el cuarto la tangente es negativa. Pero entonces me dice que tiene que salir uno positivo, entonces está bien. En el primer cuadrante la tangente va a ser positivo, ¿sí? Por eso es que el ángulo de 45 grados me va a dar igual a 1. Pero esa no es la única respuesta, ¿sí? Como sé que también en el tercer cuadrante la tangente es positiva, voy a tener lo siguiente. Yo puedo graficarme, ¿sí?, una línea en el tercer cuadrante, más o menos así, ¿sí?, tal que tenga 45 grados acá. ¿Y cómo hallo el ángulo desde acá hasta acá? Mire, ¿cómo hallo el ángulo de acá hasta acá? Simplemente con aquella formulita que les había indicado, 180 más alfa. Voy a tener 180 más 45. Y 180 más 45, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 225, ¿qué?, grados. Listo. Entonces la otra solución de mi primer paréntesis va a ser, primero esta ya era la 1, vamos a tener nuestra segunda solución que va a ser igual a 45 más 180, es decir, 225 grados. ¿Sí? Esas van a ser mis primeros dos soluciones. Bien, fíjense ahora, acá, para la tangente de qué ángulo me va a dar menos 1. También para la tangente de 45 me va a dar un número
número 1, pero un número negativo. Tienen que entender eso bien, es la clave. Como te va a dar un número negativo, ¿sí? Tú tienes que acordarte en qué cuadrantes la tangente es negativa. En el segundo y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto podemos encontrar, fíjense, vamos a graficar en nuestro círculo unitario. La tangente de 45 va a ser esta de acá. Y también va a ser esta otra de acá. Va a existir un ángulo de 45 grados. Y acá también va a existir un ángulo de 45 grados. Pero ese ángulo de 45 va a ser negativo en estos dos. Bien, ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? ¿Desde dónde? Desde acá hasta acá. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Sencillo, lo que les había indicado. 180 menos alfa. 180 menos alfa. ¿Alfa cuánto es? 45. 180 menos 45 va a ser igual a ¿cuánto? A 135 grados. ¿Y cómo hay este otro ángulo de acá? ¿Cuál? A ver, veamos. Este de acá. Este que va a venir desde acá y va a estar hasta acá. ¿Cómo hallo? 360 menos alfa. Ah, ya, 360 menos alfa. ¿Alfa cuánto es? 45. 360 menos 45 va a ser 315 grados. Listo. Entonces, fíjense que para cuando la tangente va a ser negativa, ¿sí? Va a existir una respuesta x sub 3, le vamos a colocar primero de 135 y una respuesta 4 de 315 grados. Así es como hallamos el conjunto solución de esta ecuación trigonométrica. Nos vemos en la próxima. Que les vaya bien. Chao.